Recordemos nuevamente cómo inicia su Evangelio San Lucas. Dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, vamos a ver quién es Lucas. El estilo de Lucas revela a un hombre cultivado, un historiador que busca los testigos y los testimonios y las tradiciones auténticas. Es decir, una mente ordenada, investigadora, un escritor fino, refinado, capaz de cincelar su obra. Es de una buena cultura helenística, conoce perfectamente el mundo judío, y en el prólogo de este evangelio que acabo de leer, se presenta como un discípulo de la segunda generación cristiana, porque está hablando de que hubo otros que ya transmitieron desde el comienzo, que fueron testigos oculares y que fueron servidores de la palabra. Los Hechos de los Apóstoles, que es la otra obra de él, nos permiten aún acercarnos más a su personalidad, gracias a aquel pasaje donde él comienza a hablar nosotros, porque si vemos los Hechos de los Apóstoles, no habla en primera persona, sino que va relatando hasta que hay un cambio brusco, de pronto, en el relato, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, de los versículos 10 a 17 y después en otros, ¿no? Pero ahí es donde comienza y donde dice nosotros. Cuando cuenta el episodio de aquella adivina que los seguía, que los importunaba y que sin embargo decía cosas muy buenas, porque exhortaba a escucharlos porque estaban realmente diciendo cuál era el camino de la salvación. Esto nos tiene que indicar o ayudar a discernir. A veces un mal espíritu se puede hasta disfrazar de algo bueno, pedir cosas buenas. En este caso exhortaba a escuchar a los apóstoles. Y ya cansado, recordáis ahí, creo que es en 16:16, si no recuerdo mal, porque es un número así bien redondo, de Hechos de los Apóstoles, donde dice San Pablo le ordena a ese espíritu de adivinación que se vaya a esa mujer. Es decir, la exorciza. Era un espíritu impuro, un espíritu del mal. Pese a que estaba diciendo la verdad, pero ellos no son fuente de verdad. Por eso el discernimiento es muy importante, porque dice, pero ¿cómo me puede pedir a mí, o decir, bueno, estos falsos videntes que pululan, estos falsos maestros y falsos profetas y falsos videntes que dicen, bueno, pero me están diciendo incluso de confesarme, o pueden decir que hay que rezar el rosario, sí, todo muy bien, pero vamos a ver dónde termina la cosa, ¿eh? Entonces, esto siempre, yo no puedo evitar estos excursos, pero bueno, es así. Vayamos de nuevo a Lucas. En los años 55 al año 60, Lucas estaba justamente acompañando a San Pablo en algunos de sus viajes. Y por eso esto es lo que relata ahí, como decía yo, en primera persona, del plural, no dice nosotros. Y mientras tanto, vemos que hay como una especie de cambio, ¿no? Bueno, por otro lado, las cartas de Pablo, decía, hay un cambio, mejor dicho, más que cambio, una diferencia entre, aún estando en paralelo y viviendo lo mismo, entre lo que relata Lucas y lo que escribe Pablo. Porque las cartas de Pablo probablemente fueron escritas
más de 10 años antes de la redacción final del Evangelio. Son muy anteriores, muy anteriores, por lo menos 10 años, ¿no? Y mientras que lo que hacía es llevar la catequesis primitiva a la iglesia, formada desde los primeros años, mientras que Pablo respondía a necesidades urgentes. Es decir, el propósito era diferente, el de Lucas que el de Pablo. Pablo está hablando de cosas que acuciaban en ese momento. Basta pensar las cartas a los corintios, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, conflictos de las comunidades que había fundado. No hay nada nuevo, nada nuevo. Ahora, si admitimos una hipótesis de complementariedad entre el papel de predicador y apóstol encargado de guiar la comunidad, que es el de Pablo, y el de evangelista, encargado de enseñar los hechos y las palabras de Jesús, que es el de Lucas, ahí comprendemos mejor la ausencia de citaciones de Jesús que hace Pablo y las pocas referencias a la teología de Pablo que hace Lucas. Es decir, se complementan. Uno tenía un objetivo y el otro objetivo, pero estaban en paralelo, estaban juntos. Sin embargo, nos encontramos que en ambos autores está el mismo sentido de universalidad de la fe cristiana, un sentido agudo de la misión hacia los paganos y las palabras idénticas en los relatos de institución de la Eucaristía. Esto también es importante. Cómo relata la Eucaristía, la última cena, la consagración. Lucas, en el capítulo 22, de los versículos 19 al 20, y que esto ya lo vimos cuando tratamos estos temas, y lo mismo, prácticamente lo mismo que está en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos de 23 al 25. Es decir, que son testimonios de una misma tradición y de una liturgia idéntica, que es aquella de la iglesia de Antioquía, la iglesia donde por primera vez fueron llamados cristianos, la palabra cristiano. Así que esto es lo antiguo, por eso todo el relato, la Eucaristía, cómo se interpretó la Eucaristía, la comprensión, todo nos viene desde el comienzo, no hay nada nuevo. Nada nuevo ni nada para hacer de nuevo, eso hay que vertirlo más de una vez. Es inmodificable. Bueno, Pablo llega a hablar de Lucas en sus cartas, como un compañero en su cautividad. Eso en la carta a los Colosenses, en la segunda carta a Timoteo, y lo llama el querido médico, porque era médico. Y lo cita junto a otra lista de colaboradores que eran paganos, y esto es lo que nos permite suponer que no era judío. Lucas cuenta los inicios de la iglesia en Antioquía, esto en los Hechos 11. De ahí el hecho sin duda que partió después de los orígenes. San Jerónimo atribuye a este evangelista las palabras de Pablo acerca de un hermano que no nombra, pero que se trata de que para San Jerónimo está hablando de Lucas en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Bueno, también hay otros que hablan que después de la muerte de Pablo, por ejemplo, Epifanías, Lucas habría ido a evangelizar Macedonia y habría vivido al menos hasta la edad de 84 años. Otras tradiciones lo ven como muerto, crucificado en Grecia, y donde habría compuesto su evangelio en Acaya o en Italia. A veces hay quienes supusieron que era uno de los 72 discípulos que envió el Señor en misión. Sus precisiones, por otro lado, acerca de la infancia de Jesús, nos dejan suponer que él se encontró con la Virgen María y que le vino de primera fuente, digamos. Y eso es lo que lo hace también a San Lucas como el protector de los
iconógrafos, de los que pintan iconos, que en realidad dicen escribir los iconos, y el autor presumible de muchas antiguas representaciones de la Madre de Dios, a muchos iconos que se le atribuyen a San Lucas. Por ejemplo, el de Salus Populi Romani, que es el que está en Santa María Mayor, en esa capilla que es la capilla Borghese, la que es de las paredes de lapislázuli preciosa, que ahí está y que es la patrona en realidad de Roma. Es atribuido a Lucas. También hay otro icono atribuido a Lucas, justamente en la iglesia de San Lucas, la Virgen de San Lucas, la llaman, que es la patrona de Bolonia, en Bolonia está. Bueno, vemos que es interesante la personalidad de Lucas, a la vez médico, hombre de letras, alguien que viajaba, historiador, y también de una realmente salud muy robusta para resistir tantas aventuras. Y eso algunos hizo que tuviera la hipótesis un poco loca realmente, que no era otro que Lucano, el consejero de Nerón, pero esto es ya andar por otros caminos. Como decir, ¿no? Cuando se preguntan quién era Lucas, pero tenemos algunos puntos sí firmes de quién era, y sobre todo como compañero de San Pablo. Bueno, vamos a ver los testimonios antiguos sobre este tercer evangelio. Comienzan con San Ireneo de León. Es un gran padre de la iglesia, nos ha quedado de él una obra magnífica que es Contra herejes. Es enorme, además un hombre que realmente iba a lo profundo, ¿no? A la investigación profunda, es una apologética magnífica. Y además demuestra una gran mente de San Ireneo del León y un conocimiento muy directo de los apóstoles porque era discípulo de San Policarpo, y San Policarpo era discípulo de San Juan. Y San Ireneo, en el prólogo contra los marcionistas, también está, después de San Ireneo, también en el canon Muratori. También hay citas de Tertuliano, de Clemente de Alejandría, de Orígenes. Bueno, pero yendo al primero, que es en el segundo siglo, estamos hablando de los años 100, San Ireneo afirma, dice, en efecto, hemos conocido la economía de nuestra salvación por otros evangelios que nos han venido. Este evangelio ha sido predicado oralmente, el evangelio fue predicado oralmente y luego, según la voluntad divina, han sido transmitidos por escrito. Es decir, que primero viene, como ya sabíamos, la tradición y la tradición oral. Después de la tradición oral se pone por escrito. Y que ha llegado, dice, hasta los confines de la tierra, anunciando la paz celestial a los hombres, teniendo cada uno personalmente igualmente el Evangelio de Dios. Mateo, es decir, como que todos, lo que está diciendo es que todo el Evangelio es uno, aunque son distintos los autores, y que primero fue por tradición oral y después fue por escrito. Y entonces dice, Mateo publica enseguida, es el primero aparentemente, entre los hebreos, los judíos, en su lengua hebrea, un evangelio escrito, que no ha quedado nada, porque todo lo que tenemos es en griego, no ha quedado el original en hebreo. Mientras que Pedro y Pablo, dice San Ireneo, evangelizaron Roma y fundaron la iglesia. Luego de su partida, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, nos transmitió él también lo que Pedro había predicado. Lucas también, compañero de Pablo, puso en un libro el evangelio que predicó Pablo. Y finalmente Juan, discípulo del Señor, aquel que había reposado sobre su pecho,
publica un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Esto lo dice justamente en Contra los herejes, en la obra que nos ha quedado. El canon de Muratori, en mitad del siglo II, presenta también la obra de Lucas. Dice: el libro del Evangelio según Lucas es el tercer evangelio. Este Lucas era médico, luego de la ascensión de Cristo. Pablo lo tomó como su segundo a causa de su conocimiento del derecho. Escribió con su asentimiento lo que juzgaba que era bueno, digamos. Y como él no vivió a Cristo, no lo conoció en la carne, es decir, así lo dice, ¿no? Entonces comienza a informar a partir de la natividad del nacimiento de Juan. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.